empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la tarde de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Sesión 9, el cerebro y el trabajo del siglo XX-XXI a través de las neurociencias. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo, médico especialista en gerencia en organizaciones, coach neurocognitivo internacional, certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral. Es conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Efraín, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Angélica, y buenas tardes al ingeniero Control Master y a la directiva de Positiva por llegar a nuestra 9 conferencia de nuestra comunidad de neuroseguridad laboral. Esta es la ruta de conocimiento. Estamos en la sección de octubre sobre el cerebro y el trabajo del siglo XXI a través de las neurociencias. Angélica, vamos por favor a pasar a las preguntas pretest para ver cómo nos encontramos con respecto al tema de la conferencia. Gracias. Claro que sí, doctor. Bueno, les recordamos a todas las personas conectadas que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo, vamos con la primera pregunta. Bueno, les recordamos que sus respuestas no son determinantes para la certificación, así que pueden responder con total libertad. El pensamiento crítico es una de las principales competencias en el futuro del trabajo. A, falso, B, verdadero. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos a ver el resultado de esta primera pregunta. Dice A, falso, 11%, B, verdadero, 89%. Vamos con la segunda pregunta. El uso excesivo de la tecnología puede afectar la atención. A, falso, B, verdadero. Bueno, vamos a ver el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, falso, 8%, B, verdadero, 92%. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. El estrés puede afectar la toma de decisiones consciente. A, falso, B, verdadero. Bueno, mientras ustedes seleccionan la respuesta que creen correcta, les recordamos también que si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Efraín durante esta acción educativa, la pueden realizar a través del chat. Bueno, vemos el resultado de esta última pregunta. Dice A, falso, 2%, verdadero, 98%.
Bueno, gracias a todos ustedes por sus respuestas. Entonces, ahora sí, doctor Efraín, vamos a dar inicio a nuestra sección educativa de la tarde de hoy. Empiezo, sí. Bueno, buenos días. No te vemos. O buenas tardes. Buenas tardes. Después de esta parte de evaluación, empezamos con la frase de reflexión. No te estamos viendo, Doc. No te estamos viendo. Solo te escuchamos, pero no te estamos viendo. Listo. Perfecto. ¿Ahora? Sí, ahora sí ya. Ok. Bueno, entonces empezamos con esta frase, dos frasecitas de reflexión, y es la primera: ¿cómo hacemos para rescatar la atención que está desplazada por un mundo hiperconectado y distraído? Este aparatico está haciendo mucho efectos en los procesos de funciones ejecutivas o de funciones cognitivas como la atención. Y el hecho de que nosotros más o menos en promedio en Colombia estemos conectados 4 horas y media en internet, es el promedio de la población en Colombia, esto nos distrae mucho. Sobre todo que estos aparatos fueron hechos precisamente para crear adicción en las partes atencionales, porque son aparatos que modulan mucho la parte emocional del usuario. Y la otra es que estamos en una nueva era post-COVID, pero también estamos en una nueva era con las generaciones que ya están empezando a ocupar puestos muy importantes de la organización. Estamos hablando de generación Y, que son las personas que están entre los 18 a 28 años, y la generación millennial, que están por encima de los 28 hasta los 32, 33 años. Entonces, esta generación, que es parte de la nueva era, hoy en día hay un libro que se llama La Generación Ansiosa, ¿sí? Y esta generación se agota mucho por los niveles de ansiedad que cada día están aumentando, porque la pandemia de COVID se nos volvió una pandemia mental. Si nosotros miramos hoy en día las hospitales del sector público-privado, los índices de trastornos mentales, ya sea ansiedad, depresión o cualquier patología de trastorno mental, están incrementándose desde nivel de 7% a nivel de 32% en post-pandemia. Entonces, esta generación que está ansiosa, que está agotada, hay que cambiar a través de herramientas de la neurociencia para volver una generación más tranquila y más enfocada a través de las funciones ejecutivas superiores. El objetivo general es que conozcamos el cerebro-mente y cómo estos avances van a influir o pueden ayudar sobre el futuro del trabajo del siglo XXI. Y toda empresa, hoy en día, las que están aplicando todos estos nuevos conocimientos neurocognitivos, que son las empresas top, como Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, todas estas empresas que están ya aplicando en Silicon Valley, donde está el centro de la tecnología en Estados Unidos, y son empresas de más de 30.000 trabajadores que están prácticamente en un solo sitio de trabajo en Silicon Valley. Ellas lo que buscan es aplicar estos conocimientos neurocognitivos para potenciar dos variables. Uno, que el trabajador esté bien, o sea, que tenga un bienestar. Ese bienestar está a nivel somático, a nivel físico, pero también a nivel mental, ¿sí? Y a nivel social. Y que él, con ese bienestar, estas empresas saben que él va a aumentar su rendimiento neurocognitivo y va a ser más productivo para estas empresas que están en todo su desarrollo tecnológico. Entonces, para empezar esto, tenemos que empezar qué son las neurociencias o qué es la neurociencia. La definimos como una disciplina que estudia el cerebro-mente. Todos sabemos que el cerebro es la sustancia en físico, y podríamos decir, para equipararlo, no me gusta compararlo con un computador, ese es el hardware. Y la mente son los procesos cognitivos, es decir, sería el software que está pasando por ese hardware. Y el cerebro de una persona está en 1.400 gramos en hombre y 1.350 gramos en mujer. Entonces, cuando estudiamos el cerebro y los procesos cognitivos y vemos cómo afecta
nuestro comportamiento, nuestros procesos cognitivos, o sea, cómo procesamos la información. Ustedes ahora mismo están procesando la información a nivel visual que están recibiendo, a nivel auditivo que me están escuchando. Y están interpretando y dando un significado. Entonces, cuando estudiamos ese cerebro-mente para ver cómo es nuestro comportamiento, cómo procesamos la información cognitiva y cómo nos sentimos, cómo es nuestra emoción, decimos que eso es lo que es la neurociencia. Es decir, la neurociencia estudia todo lo que está por debajo del iceberg, porque lo que nosotros observamos en los trabajadores son comportamientos. Y eso es lo que llamamos la psicología del comportamiento. O a nivel de seguridad, que es la seguridad basada en el comportamiento. Pero inclusive, hasta hace una semana, me escribía un ingeniero que hizo uno de los cursos con nosotros y nos decía que la seguridad basada en comportamiento que ellos habían implementado llega un momento en que se estanca o llega un momento de meseta y los accidentes no pueden bajar. Y yo le decía que precisamente es porque ya cuando nosotros observamos comportamiento hay que entrar dentro de la neurona. Y eso es lo que hace la neurociencia. Estudiar todo lo que está debajo del comportamiento, que es la masa de témpano de hielo del iceberg. Y ese es el comportamiento, pero debajo del comportamiento que hay pensamientos, hay emociones que no se ven. Y hay percepciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la neurociencia, detectar ahora mismo, colocar los electrodos a través de un neurofeedback y ver cómo están sus procesos cognitivos, cómo está su atención, cómo está su proceso de reflexión para dar un pensamiento crítico, cómo está su toma de decisiones, cómo está su emoción, si tiene una emoción de ansiedad o tiene una emoción de que estás motivado. Y eso es lo que hace la neurociencia. Ya entramos al cerebro, como ven ustedes en la figura, mapeamos ese cerebro y es lo que llamamos mapeo cerebral. Entonces la pregunta que nos hacemos es qué están aplicando las empresas en este siglo XXI. Ya muchas empresas se dieron cuenta que aplicando la neurociencia, utilizando el conocimiento neurocientífico, pueden optimizar el rendimiento neurocognitivo de ese trabajador y por ello va a aumentar la productividad. Es decir, ya esas empresas saben que ese rendimiento es un juego en neurotransmisores y es un juego de que la persona mentalmente, somáticamente esté bien y socialmente está bien. En esa forma, en ese momento en que eso se encuentra con ese rendimiento, va a ser un trabajo más productivo, porque nosotros vemos los indicadores de ausentismo que nos genera el estrés. El 30% del ausentismo a nivel mundial, ojo, el 30%, la tercera parte del ausentismo lo está generando el estrés. Entonces, obviamente esas empresas no son productivas porque un ausentismo por ansiedad nos lleva 5, 6, 7 días. Un ausentismo por depresión nos puede llevar fácil 8, 10, 15, hasta un mes, dependiendo la patología en qué estado se encuentre. Un ausentismo por trastorno de personalidad o trastorno límite nos va a generar un ausentismo, ¿sí?, de ese trabajador. O si tenemos un paciente o un trabajador bipolar de maníaco-depresión. Entonces, ya las empresas saben que hay que tener un rendimiento neurocognitivo, hay que tener una salud mental. A propósito, el día de ayer 10 fue el día de la salud mental y hay que tener ese bienestar físico-mental y hay que ser feliz. Por eso hoy en día los departamentos de capital humano, de gestión humana, ya en estas grandes empresas en Silicon Valley se llaman departamentos o áreas de felicidad corporativa. Porque lo que buscan esos departamentos es establecer políticas laborales para que el trabajador vaya al sitio de trabajo a ser feliz. ¿Ok? Pero para todo esto y para ver el futuro del trabajo, hoy en día el futuro del trabajo nos exige que nuestro cerebro tiene que tener neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la unión entre neuronas que se fabrican entre una neurona y otra. Y el que descubrió la neuroplasticidad o cómo se unen las neuronas, el principio biológico, fue el doctor Eric Kandel, médico que gana el Premio Nobel de Medicina en los años 2000. Y por eso la neuroplasticidad es el aprendizaje en la nueva era.
Es decir, necesitamos en la nueva era, el nuevo trabajo es que, como vienen toda una tecnología de punta, llámese inteligencia artificial, llámese la parte robótica, necesitamos aprendizaje en nuevas tecnologías y para eso necesitamos neuroplasticidad. Entonces, lo que queremos decir con esto, que la neuroplasticidad es el aprendizaje en la nueva era. La pregunta que nosotros nos hacemos después de pandemia es, ¿qué pasó después que se nos volvió una pandemia mental? ¿Por qué? Porque nos escondieron, nos guardaron durante 3 años la pandemia, por lo menos en Colombia. En España empezó en el 2020, más o menos en España yo estaba cuando inició la pandemia, más o menos en marzo, y esa pandemia en el 2020, 2021, 2022, en el caso nuestro, yo no trabajé, sino haciendo telemedicina. ¿Por qué? Porque tenía miedo que yo contaminara y la gente estaba falleciendo, ¿cierto? Entonces todo el mundo se guardó. Y al guardarse, fueron 3 años que yo no vi a mis amigos, a mis padres, a mis hermanos, a mi familia. Entonces, como el cerebro es social, muchos de los cerebros, el caso mío no, porque supe manejar esa gestión emocional, pero muchos no pudieron manejar emocionalmente esos niveles de socialización, esos niveles de empatía, y terminaron en ansiedad, terminaron en depresión, terminaron en tristeza. Por lo menos en el caso de nosotros, yo me volví triste porque se murieron 14 médicos amigos míos. Entonces, los niveles de tristeza aumentaron, a muchos se les murió el papá, la mamá, un familiar. Entonces, hoy en día, de niveles de ansiedad y depresión del 7% a niveles de ansiedad y depresión del 32%. Y hoy en día en Colombia, 1,5 millones de personas tiene o ha tenido un trastorno mental. Y los trastornos son estos, lo que más están es la ansiedad y depresión, y que esos niveles de depresión nos llevan al suicidio, o suicidio que se materializa, o una idea estructurada de que he pensado en suicidar. Por lo menos en Colombia en enero, aquí en este año, hubieron 174 suicidios, y estamos más o menos en esa cifra, más o menos en 150 suicidios. Empezando Bogotá, que tiene más de 40 suicidios, sigue Medellín, Antioquia, con 30 suicidios. Pero también se nos incrementó en la pandemia los niveles de feminicidios, ¿cierto? Porque estaba la familia viviendo prácticamente todo el día y trabajaba, hacía teletrabajo. Y se incrementaron esos niveles de feminicidio y en Colombia sobrepasamos los 500 feminicidios al año. Pero también esta nueva generación empezó a rotar, la generación Z, la generación millennial. Es decir, ellos no se adaptaban y no se están adaptando en forma como las anteriores generaciones, que las anteriores generaciones iban a un cargo y ellos buscaban una compensación económica, ¿cierto? Para mantener la familia y para mantenerse a ellos. O sea, era una situación de supervivir. Hoy en día no, hoy en día estas nuevas generaciones tienen problemas mucho con los líderes, porque como son líderes que llevan muchos años en las empresas y entra una nueva generación Z o millennial, tienen conceptos y pensamientos y valores diferentes a lo que ellos vienen tratando en esos 20, 30 años de liderazgo. Y la pregunta que nos hacemos es que si somos felices en esta nueva era. Entonces, hoy en día tenemos que hacer esa pregunta a cada uno de ustedes, los más de 150 personas que aquí están conectados, y la pregunta que le hago, ¿tú eres feliz en esta nueva era? Entonces, hoy en día encontré este documento que es el World Economic Forum Mundial, ¿sí? Donde se llama El futuro del trabajo. Ese es el librito, por favor, bájenlo de internet. Se llama en inglés Futuro del Trabajo, el reporte del futuro del trabajo. Y en eso, en Davos, Suiza, se reúnen todos los años. En este año hubo reunión, ¿sí? Inclusive el presidente de Colombia, el presidente Petro, estuvo en esa reunión. Y ahí se reúnen las 1000 empresas más importantes del planeta. Y se reúnen los 1000 líderes que están liderando este planeta Tierra, ¿cierto? Y van dentro de esos líderes muchos presidentes de grandes potencias y de medianas potencias. Y ahí en Davos, Suiza, en el 2023, este documento salió más o menos, lo sacaron como de octubre, las reuniones son como en marzo, abril, y en octubre salió el 2023 este documento que lo pueden bajar. ¿Cuál es el futuro del trabajo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos en la parte humana? ¿Y cómo van a evolucionar los oficios? Porque en este orden de ideas,
ya en Davos, Suiza, se definieron que muchos oficios van a cambiar y se espera que el 23% de los oficios actuales cambien en el 2027. O sea, nos quedan 25, 26, nos quedan 2 años y medio para cambiar la quinta parte de los oficios. O sea, el 23% van a cambiar y van a desaparecer otros. Es más, en Colombia, viendo una entrevista que le hacían al Ministerio de Tecnologías, que es el MINTIC, acaban de abrir 1000 plazas para estudiantes jóvenes, bachilleres, gratuitas, 1 millón, perdón, no 1000, 1 millón de cupos para hacer lo que está necesitando en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica están necesitando 2,5 millones de empleos. Que hizo Colombia, la MINTIC abrió 1 millón de cupos para enseñarle a las personas toda la nueva revolución informática, la nueva revolución de inteligencia artificial y la robótica en forma gratis para que estos bachilleres empiecen a desarrollar esas competencias de tecnología, de robótica y de inteligencia artificial. En Colombia, y son gratis, 1 millón de cupos, porque en Latinoamérica necesitamos 2,5 millones. Y ahí en ese documento va diciendo cómo evolucionan los oficios y las competencias. En este caso, lo llevo a neurociencia neurocognitiva que necesitan los próximos líderes del futuro. Estas competencias son en los próximos 5 años. Este es el informe, miren que ahí están las competencias. Ellos sacaron, en este informe de Davos, Suiza, sacaron 26 competencias. Yo para esta conferencia solamente saqué 10, las 10 primeras competencias que necesitamos. Y estas son las 10 competencias. Nos hablan que la primera competencia que necesitan los líderes del futuro y las empresas que van a liderar el futuro es el pensamiento analítico. Y el pensamiento analítico se encuentra en la corteza prefrontal. El pensamiento analítico es cómo haces el procesamiento y el análisis de la información para tú, con ese proceso de análisis de información, puedas tomar una decisión consciente. Y ese proceso de toma de decisiones consciente, yo se lo he dicho en anteriores conferencias, se encuentra en la corteza prefrontal, específicamente entre el área orbitofrontal y el dorso lateral, porque el orbitofrontal le entrega tres decisiones para que el dorso lateral coja uno. Entonces, el principal competencia que necesitamos, la número uno, es el pensamiento analítico. Por eso necesitamos estar en niveles de bienestar y no estrés, porque los niveles de estrés hacen que cometamos errores en ese pensamiento analítico, porque el cortisol, que es el neurotransmisor del estrés, invade la corteza prefrontal, invade el órbito frontal, invade el dorso lateral y no te deja tomar decisiones que no sean erróneas. El otro es el pensamiento creativo. Hoy en día, cada día tenemos más mundo material. Nosotros nos preguntamos, hoy en día tenemos más cosas, y eso lo planteo en el nuevo libro que yo saqué de felicidad, y somos menos felices, y tenemos más cosas materiales. Tenemos más tecnología, más computador, más celulares, que prácticamente esta es mi oficina, por lo menos mi celular es mi oficina. Yo puedo viajar a México, a Chile, a España, y en mi celular puedo desempeñarme. Eso antes no lo tenía. Entonces, como cada día esto va a un nivel, pasos agigantados, el pensamiento creativo se hace importante. Y para generar pensamiento creativo, tenemos que hacerlo en equipo. Entonces, hoy en día, una de las competencias es el equipo, se reúne, busca las herramientas de solución de problemas para siempre hacer lo que llamamos el design thinking, ¿cierto? Diseño creativo, diseño nuevo, de acuerdo a la necesidad de lo que necesite la sociedad. Porque las ideas creativas se van desarrollando de acuerdo a un plan de necesidad que vaya creando la sociedad. La tercera es la resiliencia, ¿sí? Precisamente nosotros esta post-pandemia fue una pandemia de resiliencia de esos 3 años. Y por eso en el año pasado, antepasado, nos hablaron, el logo de seguridad y salud se llamaba las empresas resilientes o la seguridad y salud resiliente. Porque la resiliencia en sí, que es un concepto de ingeniería de materiales. Es cuando el acero se dobla
y vuelve otra vez con calor a su sitio normal. Es decir, le meto soplete de calor, el acero lo doblo, pero después lo desdoblo y llega a su nivel. Eso es resiliencia material. Y lo cogió un psicólogo por allá en los años 90 y llevó ese concepto de resiliencia materiales, lo llevó a la parte de neurociencias. Entonces la resiliencia es la capacidad que tú tienes de afrontar adversidad. Y la flexibilidad es que tu cerebro en la tercera competencia, aparte resiliente a afrontar la adversidad, tiene que ser flexible cognitivamente. ¿Por qué? Porque esta revolución de la inteligencia artificial robótica vamos a pasos agigantados, ¿sí? Ya los próximos, ya tenemos el carro que es autónomo prácticamente. Tú llamas al carro y te entra un carro sin conductor y te lleva donde quiera de cualquier ciudad, en Nueva York, en Japón, en la India. Entonces, y esto va a pasos gigantados, ya los cohetes van y ya nosotros podemos mirar los huracanes, por lo menos todo eso lo miramos por satélite. Entonces, esta flexibilidad es la gestión del cambio. La motivación es la parte emocional, que es el autoconocimiento de mi emoción y regularla. La curiosidad del aprendizaje, que este mundo tenemos que tener conocimiento para desarrollar el cómo de las habilidades. Y el conocimiento en los adultos está dado por la curiosidad, que es una emoción. O sea, yo aprendo porque estoy motivado a aprender porque yo quiero. Ese es el aprendizaje de adulto que se llama la andragogia. Esa es la quinta competencia en Suiza. La sexta es, tenemos que conocer la tecnología. No podemos ir en contra de la tecnología y adaptarnos. La séptima es la confiabilidad y tener un buen servicio, atención al cliente, que es la razón de ser de las empresas. La octava es la empatía y la escucha. La escucha activa son dos habilidades importantes. Y otra habilidad es conocer la emoción del otro. Cuando nosotros conocemos la emoción del otro, empatizamos, simpatizamos y nos preocupamos por tener soluciones hacia la otra persona. Y el otro es el liderazgo, la influencia social. Sí, como todo líder, hoy en día necesitamos líderes, no jefes. ¿Y qué son líderes? La palabra líder es de influencia. La palabra líder significa influencia. ¿Cómo con tu liderazgo vas a influir, vas a ser carismático socialmente a ese equipo de 5, 6, 7, 10 personas? ¿Y cómo vas a inspirar y cómo vas a motivar? Y lo último, el control de calidad, orientado a que si yo hago vasos desechables o si yo hago computadores, esos computadores sean con controles de calidad perfectos, de 1 a 10 tengan una calidad de 10. Y eso lo medimos con los errores que hay en los niveles de la ISO 9000, cuántos errores tienen en los procesos de manufactura. Y el error es un proceso que es un proceso de neurociencia que lo medimos desde el punto de vista neurocognitivo. Entonces, el control de calidad, y estas son las 10 competencias de Davos Suiza. El pensamiento crítico, ya se lo dije, el procesamiento de información, los sensores de nosotros son los órganos de los sentidos, olfato, oído, gusto, tacto, ¿sí? Y el gusto y el olfato son los 5 sensores extrasensoriales y 2 intrasensoriales, que es la parte visceral interoceptiva y la parte proprioceptiva, que es cómo están mis tendones, mis músculos, cómo están mis manos, cómo están mis pies, cómo está mi espalda. Esos son los sensores. Procesamos la información y de acuerdo a ese procesamiento de información entro en las funciones ejecutivas con el dorso lateral y el órbito frontal, tomo una decisión consciente. Recuerden que se lo he dicho, el 95%, el 5% de las decisiones de nosotros son conscientes y el 95% es no consciente. Esto ya se lo dije, esto es lo que dice el World Económico, cambian los puestos el 23% y desaparecen otros. Este informe que salió en octubre del 2023, sale el librito que ustedes que van a pasar por internet, ha dejado perplejo a muchas empresas a nivel mundial, dado que antes nunca una variable tecnológica como hoy en día la inteligencia artificial, la robótica, traccionada por la revolución de la inteligencia artificial, está incidiendo dramáticamente en cómo será el trabajo humano en el siglo XXI y en el horizonte más cercano. Es decir, esta frase la acuño yo dentro de mi modelo Brain Safety, cuando me dicen, ¿hacia dónde vamos, doctor? Que me preguntan los presidentes, vicepresidentes, gerentes de las compañías donde aplicamos Brain Safety, yo les digo que las personas en una organización, ellas piensan, pero así como piensan, ellas sienten, tienen emociones y sienten. Y por eso les digo, la cultura de seguridad es una cultura emocional.
O sea, para tú tener cultura de seguridad tienes que tener personas que ellos sienten, que tengan emociones, y esas emociones son datos que nosotros en seguridad llevamos y miramos si están motivados o si están desmotivados. Y esas personas que sienten, y de acuerdo a cómo se sienten o qué emoción tienen, actúan con un comportamiento en base a procesos autobiográficos. ¿Y qué es la biografía de esa autopersona? Es la experiencia de vida. Entonces las personas están viviendo una experiencia de esa memoria episódica de que todos los días lo que hacen y lo interrelacionan. Toda esa experiencia de vida lo interrelacionan con el sistema físico, en el mundo físico donde está el mundo social, en este caso los compañeros de trabajo, o el mundo cultural, en este caso el equipo de las 1.000, 2.000, 3.000 empresas, trabajadores que conforman la empresa. Y que hay un componente en ese trabajo de genética que está en ese medio ambiente y que nosotros podríamos moldear esa genética, sí la podemos moldear, y con las distintas situaciones que este mundo genera. Conclusión, el futuro del trabajo, necesitamos todas estas herramientas que nos da la neurociencia para tener trabajadores sanos, para tener trabajadores con bienestar, estar bien, y trabajadores felices, tanto en la parte personal como en la parte cognitiva, ¿sí? O en la parte individual, personal, y en la parte profesional. Entonces, la pregunta que me hacen estos gerentes de las compañías, los jefes de seguridad es, entonces, el futuro del trabajo, ¿qué necesitamos conocer? Entonces, tú, como líder, como presidente de compañía, como gerente, como jefe, como supervisor, como coordinador, como gerente, tienes que conocer y esos son los procesos emocionales. ¿Cómo se motiva una persona? ¿Cómo se motiva un equipo? ¿Qué es un proceso atencional que hoy en día está? Y si tú no tienes proceso, las 150 personas que están conectadas, si no le has prestado hace 10 minutos de lo que yo hablé, que eran las 10 competencias, esa persona no va a guardar en su memoria porque estaba desconectado con el nivel de atención de la corteza prefrontal. Entonces, tenemos que conocer el proceso emocional, cómo me motivo, cómo mi sistema atencional, cómo enfoco mi objetivo, cómo enfoco mi meta, cómo guarda la información que necesito para mi conocimiento y mis habilidades. Y mi liderazgo está dado por la FACE. O sea, cuando hablan de liderazgo, yo les digo, ustedes, para que ustedes entiendan qué es el liderazgo es la neurociencia aplicada al liderazgo, son funciones ejecutivas superiores. Y la base de la función ejecutiva es las emociones o la gestión emocional. Con todo esto, si conocemos emociones, si conocemos los sistemas motivacionales, si conozco la atención, si conozco la memoria a corto plazo, para guardarla ya en el hipocampo a largo plazo, y si manejo bien mis funciones cognitivas superiores cerebrales, yo puedo tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, es fundamental para optimizar la productividad, los procesos de comunicación, los procesos de negociación y solución, ¿sí? Toda la parte creativa y toda la parte del trabajo. Entonces, estos son los 6 conceptos de neurociencia que tenemos que tener los líderes del futuro del trabajo. Conclusión, la revolución industrial acelera el ritmo y dependiendo de la personalidad, una personalidad de cada trabajador tiene un temperamento que es genético, es innato y no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es el carácter, y cuando tenemos carácter, temperamento de la personalidad de nuestro trabajador. Entonces, esta revolución industrial nos está llevando a cambios disruptivos, vehículos que no tienen conductor, ¿sí? Y todos esos cambios disruptivos pueden generar angustia, o bien nos entusiasmamos con nuestro propio upskilling o el reskilling, porque ante nuevas reglas de juego, siempre en las nuevas reglas de juego, o en las adversidades que tenemos, o en las frustraciones, siempre debemos buscar oportunidades. Entonces, hoy en día, los trabajadores se entusiasman con el upskilling. ¿Qué es el upskilling? El upskilling es que busca enseñar las nuevas competencias de ese nuevo trabajador para optimizar tu desempeño. Mientras que el reskilling es buscar formar un trabajador para adaptarlo. Lo voy a adaptar al nuevo puesto. Entonces son dos conceptos que a las personas les entusiasman.
El upskilling es tener un líder que sea mentor y le enseñe las nuevas competencias. Mientras que el reskilling es ese mismo líder, pero porque ya él tiene competencia, lo único que lo va a adaptar al nuevo enfoque o a la nueva visión del trabajo. Entonces tenemos que la tecnología, cómo está adecuando al cerebro, el uso o cómo está afectando al cerebro, que ese uso excesivo de tecnología, en este caso computadores, en este caso todos estos celulares o dispositivos electrónicos, está afectando la atención y la memoria a corto plazo. Y esa memoria a corto plazo, si yo no la guardo, menos voy a tener memoria a largo plazo, que es parte del éxito de mi vida. El éxito de mi vida está dada por los conocimientos más las habilidades. Si yo no tengo conocimiento más habilidades, difícilmente puedo ser exitoso. Entonces la inteligencia artificial y la realidad virtual se están utilizando para mejorar los procesos de aprendizaje y entrenamiento laboral. Bueno, esta diapositiva yo se la he presentado ya. Ese soy yo en un equipo de realidad virtual. Ese es un simulador, ese es un montacarga. Yo no sabía manejar montacarga. Con ese equipito de realidad virtual aprendí a manejar montacarga. Y lo que hago yo es recrear a ese usuario. Obviamente que esos equipos son para hacer entrenamiento en montacarga y yo coloco el estándar de cómo se maneja el montacarga y le pongo 10 situaciones de riesgo para ver si él, con su proceso de conocimiento y su proceso de habilidad, pasa la prueba de esas 10 comportamientos de riesgo que él tiene que ocupar. Y al final, que le entrego un informe de los 10, que es parte de un estándar del procedimiento de montacarga, vemos si cuántos de los 10 se hicieron con conductas seguras y cuántos con conductas inseguras. Y entrego un informe, ejemplo 10, 50%, 5 fueron conductas riesgosas y 50% conductas seguras. ¿Qué estamos haciendo con esta revolución industrial? Con esto de simulación virtual, con esto de la realidad virtual, con esto de la realidad aumentada, estamos haciendo un entrenamiento, sí, del trabajo con una neuroplasticidad cerebral de Eric Carner, y eso es una terapia cognitiva conductual. Hoy en día, los entrenamientos que nosotros hacemos con base en lo que conocemos en neurociencia, conocemos y estamos recomendando que 15 minutos de entrenamiento en realidad virtual o por simulación virtual, que es una experiencia o una educación inmersiva que lo vives, los niveles de conciencia de 6% antes de tener el capacitación por realidad virtual, lo hemos llevado a un 95-96%. Entonces, este es el aprendizaje del futuro. Las tendencias del trabajo del siglo XXI son básicamente estas 7, ¿cierto? Las tendencias son flexibilidad. El trabajo está en teletrabajo. Después de la pandemia, gran parte de las empresas tienen un gran grupo de trabajadores en teletrabajo control remoto. Otras ya están pensando en un nivel híbrido, o sea, 70% teletrabajo, 30% en la empresa. Pero la tendencia, aparte de este trabajo híbrido o control remoto, o sea, la flexibilidad de la organización, tenemos ya la tecnología. Entonces, es decir, que ya a los trabajadores se les está dando la inteligencia artificial como herramienta digital para solucionar problemas y obtener un mayor rendimiento. Y tercero, la tendencia es la colaboración global. Entonces, como ya tenemos todo un proceso de globalización y ya desde ahora yo puedo escribir a la India y allá son las 3 de la mañana, cuando la persona se despierte, yo le puedo mandar de aquí, estoy en hora AM trabajando la información y cuando él entra al trabajo a las 6 de la mañana, ya tiene la información. Entonces hay toda una colaboración global que prácticamente la empresa, si quiere trabajar en la India, está trabajando 24 horas. Claro, porque él trabaja aquí 12 horas AM y allá están de noche. Cuando yo le mande la información en la mañana, yo estoy durmiendo y ellos allá están despiertos. Esa es la colaboración global de diferentes culturas y horarios. Entonces, hoy en día las compañías están montando sucursales fácilmente en Latinoamérica, empresas de Estados Unidos, a través de procesos de interconexión digital global, ¿sí? Y donde entran personas que son de Europa, que son de Estados Unidos, que son latinas,
o de Colombia o Argentina, entran a formar equipos diferentes culturas. Y en la parte interpersonal, esos equipos constantemente se están comunicando, pero empieza un proceso de empatía. Entonces, hoy en día entendieron esas empresas que por lo menos las trabajadoras de Latinoamérica tienen que verse por lo menos una vez al año en México para conocerse, para que haya más proceso de empatía y el equipo pueda fluir en base en esta conexión digital. Lo otro es bienestar y sostenibilidad. Es decir, para tener bienestar tenemos que tener enfoque para no estar ansioso y no llegar a la meta. La no meta me lleva a ansiedad. Entonces, ese bienestar y esa sostenibilidad de la empresa lo tenemos cuando tenemos certidumbre y enfoque. Y lo otro, la educación continua es útil para adaptarte. La educación, ya dije, que es parte del proceso de aprendizaje en esta inteligencia artificial y hoy en día cada día más emprendimiento y movilizando esta economía circular. Entonces, hoy en día se está optando más por, sobre todo las nuevas generaciones quieren trabajo independiente, ellos están emprendiendo, mirando cómo generan nuevas ideas, sobre todo a nivel de tecnología, y les gustan más los proyectos cortos que ellos vean resultados inmediatos. No como nosotros que antes manejamos proyectos de mediano plazo, a los 5, 6, 10 años, y nosotros íbamos desarrollando esas metas. El nuevo paradigma laboral, adaptabilidad, se lo dije, innovación, nuevas ideas de lo que necesita la sociedad, estar bien, ser resiliente y neuroplasticidad, con gestión del cambio. Entonces, miren las estadísticas, el 60% de actualmente los trabajadores sufren estrés laboral en algún momento de su vida, el 60% de la población, y el 30% del ausentismo es por estrés, del ausentismo mundial, y el 76% de los trabajadores a nivel mundial experimentan síntomas burdos. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros encontramos? Nosotros aquí hacemos 15.000 consultas al año, y cuando detectamos un burnout, que es la segunda enfermedad laboral en Colombia, la primera son desórdenes musculoesqueléticos como manguito rotador y lumbalgia, tenemos el burnout y la primera sintomatología son insomnio, desmotivación, mal genio y apatía. Entonces, hoy en día, este nuevo futuro del trabajo, tenemos que tener mucho cuidado con el estrés y productividad, porque los niveles de productividad tú tienes que saberlo medir en el ámbito de la organización, porque esos niveles de alta demanda te pueden llevar a estrés. Entonces, la relación entre estrés y rendimiento neurocognitivo se mide por una relación cuantitativa de neurotransmisor. Y el neurotransmisor del placer es dopamina y el neurotransmisor del estrés es el cortisol. Entonces, para tener bienestar, tenemos que tener más dopamina que cortisol. ¿Ok? Listo. Si tenemos más cortisol, nos estresamos, no vamos a tener bienestar, no vamos a tener rendimiento, no vamos a tener productividad. Entonces, la tecnología, que estamos en un mundo globalizado, tenemos que tener cada trabajador, cada área, cada gerente, cada vicepresidente, cada un foco de atención con unas metas y un objetivo. ¿Por qué? Porque ahí está cómo funciona el cerebro, las tres flechas, cómo se forma el cerebro y cómo mejorar nuestra vida. Todo es si tenemos certidumbre. Cuando hay niveles de incertidumbre, el cerebro no funciona. Entonces, conclusión, ¿cómo el estrés afecta la toma de decisión y el rendimiento? Sí, lo va a afectar. Bien, en este orden de ideas, entonces tenemos el teletrabajo. Para la parte del teletrabajo o trabajo en casa, tenemos que tener una buena relación entre el trabajo y la vida personal y laboral. Y es ahí el equilibrio que la organización. Excúsenme que aquí tengo problemitas. Bueno, entonces les decía que el equilibrio que se presenta en este proceso de entre la vida laboral y la vida personal, vamos a tener problemas en la parte de la felicidad. Excusa un minutico que tengo problemas aquí. ¿Me están viendo? Sí, señor, te escuchamos y te vemos. Hola. Sí, señor, te escuchamos y te vemos. Ok, listo. Bueno, es que tenía un problemita aquí. Entonces, esta parte de relación trabajo y vida y personal y laboral es importante. Bueno, excúsenme que tengo problemas acá. Ya, listo. Entonces, en este orden de idea, ok, y vamos por acá.
el teletrabajo y el equilibrio es importante. Entonces, ojo, en el bienestar del trabajo es una gestión emocional y tenemos que aprender a procesar las emociones en mí, procesar las emociones en los demás, que es el concepto de neuronas espejo o el concepto de empatía. Y al final tenemos que hacer una gestión emocional en mí y en los demás. ¿Qué retos y oportunidades? El reto y oportunidad que nos queda es cómo equilibrar la demanda de la productividad de la organización del trabajo con el bienestar mental y emocional. Y es ahí donde el papel de la neurociencia juega parte importante en ese equilibrio, como lo ven ustedes en esa diapositiva. Ya se lo dije, el liderazgo y la empatía. Eso lo traigo colación a esa frase. Dice que los líderes que comprenden la base neurocientífica de la cognición social y emocional pueden construir equipos más cohesionados y comprometidos. Y es ahí donde entra la neurociencia a aplicar liderazgo para autoliderarse, para conocer sus procesos neurocognitivos y después, como está en la foto, conocer el proceso neurocognitivo de las emociones de los demás. Y es ahí cuando entramos al concepto de la empatía, no es ponerte los zapatos del otro, no. La empatía tiene 5, 6, 7 definiciones en neurociencia. Y una de las empatías que hacemos el liderazgo es la empatía cognitiva, más no la empatía afectiva. Y así los líderes influyen positivamente en sus equipos para fomentar la cultura de seguridad. Bueno, para ir terminando, es importante la participación de los trabajadores y por eso la ISO 9000 nos habla de conciencia, competencia y cultura. Esos términos los hemos ido acuñando en las anteriores cursos, conferencias que hemos hecho. Y el estándar tiene que co-crearse en el equipo. Por eso, cuando tú le impones un estándar al equipo, ejemplo, este es el estándar del procedimiento de trabajo seguro, ellos no participan y no se sienten que le estuvieron participando en la toma de decisiones y participar en los comités. Entonces, al final, es un modelo de líderes que nosotros tenemos, es un modelo de trabajadores que es el modelo intelectivo, afectivo y social. Es decir, de arriba hacia abajo, cómo piensa, cómo siente y cómo actúan los líderes de la alta gerencia de hoy. Y cómo esos líderes de alta gerencia van bajando al liderazgo de la mediana, que son los mandos o mediana gerencia, y cómo lo bajan a la parte operativa. Esto es importante, ambiente laboral es óptimo. Un ambiente con mucho ruido, con poca iluminación, con malas sillas desde el punto de vista de ergonomía, con mucho calor, ¿sí? Y un teletrabajo donde no tenemos condiciones óptimas van a afectar la productividad. Esto es el caso de éxito de las empresas que yo decía de Silicon Valley, que son empresas como Google, como Facebook, como Amazon y todas estas que están en el Silicon Valley, en California, están aplicando o están integrando los principios neurocognitivos. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Utilizando tecnología, aplicando neurofeedback para tener datos neurológicos de ese trabajador que está trabajando en una tarea crítica o de ese trabajador que está concentrado en manejando todo el proceso de interconexión eléctrica en la costa atlántica o acá en Colombia en la parte cundiboyacense. Entonces son esos ingenieros que están en pantalla observando cómo está la parte de la transmisión de la energía. A esos trabajadores que necesitan unos niveles de alerta, que necesitan niveles de concentración, lo podemos datear con esto que es el neurofeedback. Y eso es lo que hacemos en el monitoreo del estado mental. Cuando yo a usted le puse un video de un piloto que le apagamos los motores para ver qué hacía. Eso que estábamos haciendo era un mapeo cerebral en tiempo real y monitoreamos el estado cerebral, le apagamos el motor del avión y vimos que toma decisiones. ¿Qué pasó en ese piloto? Entró en ansiedad. ¿Qué pasó? Al entrar en ansiedad tomó decisiones, no supo qué hacer y se estrelló el avión. Entonces, ese es el monitoreo de estado mental que estamos utilizando con neurofeedback. Conclusión, en resumen, la neurotecnología proporciona respuestas para mejorar la seguridad y salud en el trabajo al ofrecer soluciones innovadoras para detección de riesgo, mejora de formación y optimización del entorno de trabajo. Y estas aplicaciones, aparte de accidentes, van a transformar la cultura de seguridad. Entonces, hoy en día, ya la neurotecnología la estamos utilizando a través de los mapeos y del neurofeedback. Conclusión, el manejo de la información y la atención es crucial con el bombardeo constante que nos está dando la inteligencia artificial, mucha data analítica, la capacidad que tenemos nosotros de filtrar y priorizar esta información es una habilidad valiosa. Y la salud mental y autocuidado es útil, ya que el ritmo de vida y la demanda pueden afectar el bienestar.
Esta conferencia nos deja una reflexión, esta es una frase mía, que es cómo conocer el cerebro y la mente influye en el diseño de políticas laborales y en el desarrollo de tecnología que van a potenciar las dos variables que quieren las empresas de Silicon Valley, que es bienestar físico, bienestar mental, bienestar social y productividad. ¿Qué les digo? A reconvertirnos, pues, pero con las neurociencias, les dice Efraín Butrón. Este fue el último libro que sacamos nosotros, La neurociencia, la felicidad corporativa y para la vida. De toda esta colección de libros nos faltaba ese, que es el ecosistema de bienestar en las 9 horas, y ahí les explicamos qué nos dicen las neurociencias sobre cómo ser feliz y cómo tener una vida personal y laboral. Y esta es la colección de todos los 8 libros, incluyendo el libro 9, y cada libro aplica a la prevención de accidentes. Hay neurociencia para el liderazgo, neurociencia del cerebro del trabajador, neurociencia para aprendizaje, neurociencia para cultura, neurociencia de los comportamientos y neurociencia en organizaciones que queremos que sean saludables. Este es el teléfono 317-223-0117, donde pueden adquirir los libros. Y una neurogracia, soy Efraín Butrón, investigador, escritor, médico, consultor, apasionado. Por favor, hablar de 50 minutos de todo el futuro del trabajo y la neurociencia es un reto. Por favor, suscríbanse a mi canal. Acabo de montar el último video de 2-3 minutos y ahí complementan todo lo que es el futuro del trabajo. Ese es mi canal de YouTube, Efraín Butrón Palacio. Bueno, Angélica, por favor, pasemos a la evaluación post-conferencia. ¿Te escucho? Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta. El pensamiento crítico es una de las principales competencias en el futuro del trabajo. A, falso, B, verdadero. Bueno, Doc, mientras las personas dan sus respuestas, te voy a leer por aquí algunos comentarios. El señor Ricardo Riveros dice buenas tardes. El señor Luis Filipo dice gracias por la analogía del cerebro-mente con hardware-software de los PCs. Por aquí tenemos al señor Ángel David que también envía un saludo. Aquí la señora Joana Salinas dice entrenar la mente antes de poner en riesgo el cuerpo humano a través de una actividad laboral en tiempo y en espacio real. Sí, interesante. Por acá la señora Joana Castro dice, profe, me gustan mucho sus clases, muy interesantes estos temas. Saludos desde Sabana de Torres, Santander, fuerte abrazo. Bueno, vamos a ver el resultado de esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Dice A, falso, 5%, B, verdadero, 95%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, Doc? ¿Sí era la B o no? Sí, la respuesta es verdadera y aumentamos un 95%, o sea, se cumplió el objetivo de esta primera pregunta Estuvieron y de la juiciosos. conferencia. Seguimos con la segunda, Angélica, por favor. Claro que sí, vamos con la segunda. El uso excesivo de tecnología puede afectar la atención. A, falso, B, verdadero. Bueno, veamos el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, falso 5%, B, verdadero 95%. Doctor, ¿cuál era la respuesta correcta? La respuesta es verdadero, quiere decir que aumentamos de un 92 a un 95%, incrementamos con el conocimiento de esta conferencia. Sigamos con la tercera y última, Angélica, por favor. Vamos con la tercera y última. El estrés puede afectar la toma de decisiones consciente. A, falso, B, verdadero. Bueno, mientras seleccionan la respuesta correcta, hay una persona que solicita que repitas el teléfono donde pueden conseguir tus libros. El teléfono para donde tengan información de los libros es 317-223. 317, escúchame, que aquí, ahí está, ahí se lo puse, 317-223-0117. 317-223-0117, ahí le escriben por WhatsApp y le dan información de los libros. Perfecto, bueno, vamos a ver el resultado de la última pregunta. A, falso 1%, B, verdadero 99%. ¿Cuál es la respuesta correcta, Doc? La respuesta es verdadero, que bien, casi
todos los que están conectados, más de 140 personas contestaron verdadero y se cumplió el objetivo de la conferencia, incrementamos los niveles de conocimiento y bueno, les deseo un feliz fin de semana y bueno, aquí en Colombia es un puente festivo y en otros países que yo sé que hay personas de México, de Perú, les deseo un feliz fin de semana y que sean felices, Efraín les dice. Gracias, Doc. Muchas gracias por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, queremos agradecerles también a ustedes por su conectividad y hacerles una invitación muy especial, ya que este próximo 25 de octubre vamos a estar con nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Córdoba Más Positiva 2024. Pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o a través de Posipedia realizar sus inscripciones. Recuerden que son completamente gratis. Entonces, vamos a tener expertos técnicos, artistas de prevención en concierto, vamos a tener los simuladores de realidad virtual y muchísimo más. Entonces, vamos a estar en Córdoba. Positiva Compañía de Seguros se va a tomar Córdoba con su ruta naranja y vamos a estar también en Montelíbano, en Lorica y en Sagún, es que se dice. Vamos a estar 22, 23 y 24 de octubre. Entonces ya saben, la invitación es para también si usted está en Montelíbano, en Lorica o en Sagún, que no se pierdan esta ruta naranja que tiene Positiva para todos ustedes, lleno también de expertos técnicos, de simuladores, unas conferencias súper interesantes con algunos de nuestros expertos técnicos. Entonces ya saben, la invitación es para que se inscriban y participen. Agradecemos a todos ustedes su conectividad y su participación. Los invitamos a que conozcan Posipedia, nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la grabación de esta acción educativa y de todas las acciones educativas que hemos realizado a la fecha, las memorias, OVAs, guías, juegos, audios y muchísimas más cosas que Positiva tiene para ustedes. Entonces la invitación es que vayan y exploren Posipedia. También queremos invitarlos a que hagan parte de nuestra comunidad en WhatsApp, escaneando el código QR que aparece en pantalla, los va a llevar a canales en WhatsApp. Allí ustedes van a encontrar un botón a mano derecha que dice seguir, le van a dar clic allí y ya así hacen parte de nuestra comunidad educativa. Recuerden que en WhatsApp van a encontrar los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y toda la oferta académica, tanto virtual como presencial, que Positiva tiene para ustedes. Entonces la invitación es a que nos sigan y hagan parte de nuestra comunidad educativa. Les recordamos a todos nuestros afiliados que su certificado de participación estará disponible de 1 a 8 días hábiles una vez finalizado y podrán descargarlo en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación les vamos a dejar con un video de uno de nuestros congresos para que estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad y no se pierdan esta oportunidad de participar. Que estén muy bien y que tengan un feliz resto de tarde. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones, que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Y muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan.
potencia de la vida.